Martes 5 de marzo. Hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en este tiempo de Cuaresma, leyendo, hermanos, estos textos que son verdaderamente muy especiales porque nos dejan enseñanzas muy valiosas, como el texto de hoy, que nos va a hablar sobre el tema del perdón. Un tema, hermanos, que es muy importante, ¿verdad? Así como lo fue hace 2000 años, hoy sigue siendo una necesidad, hoy sigue siendo verdaderamente importante el que toquemos estos temas y que podamos ponerlos en práctica, ¿verdad? Para poder practicar y obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Hoy entonces se nos presenta cómo el apóstol Pedro se le acerca al Señor y le pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Notemos cómo la pregunta del apóstol se debía a que dentro de la tradición de los ancianos, ellos habían establecido que había un límite en las veces que el perdón se otorgaba. Por eso es la pregunta de Pedro. O sea, él no mencionó el número 7 al azar, sino que respondía a la enseñanza judía, ¿verdad? Pues para ellos los números tenían mucho valor. Y el número 7 es el número perfecto. Y ellos creían que al perdonar 7 veces, ya se le perdonaba, o sea, ya era un perdón perfecto el que se le había dado, un perdón, pues diríamos, pues total. Y a lo mejor Pedro, él quería pues ratificar, ¿verdad?, esa enseñanza. Ahora, cuando escuchamos o leemos este texto, nosotros decimos: híjole, pero Pedro está hablando de poner número en el perdón. Pero hermano, Pedro menciona 7 veces. Sabemos que el Señor pues va a dar una enseñanza, una catequesis sobre el perdón muy bonita. Pero hermano, ¿cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen: mire, ya me la hizo 3 veces? La tercera es la vencida. Y creo que aquí es donde, por muy incrédulos que pudieran ser los judíos con Jesús, hermanos, ellos cumplían
porque para ellos 7 veces era el número máximo de perdonar una falta a una persona. Pero oiga, nosotros pareciera como que no estamos cumpliendo, fíjese, porque nosotros ya no aguantamos 7 veces, nosotros a la tercera vez, obviamente estamos ya renunciando. A la tercera vez, claramente dice mucho, no, ya me la hizo 2 veces, ya la tercera, así que ya yo no aguanto. Ahí es donde el Señor pues le responde a Pedro. Y a lo mejor Pedro se sorprendió ante la respuesta del Señor, porque veamos que le dijo, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, al decir 70 veces 7, el Señor estaba hablando de un perdón ilimitado. Estaba hablando de un perdón completo, de un perdón perfecto. Y es que el Señor está combinando 2 números. El número 7, que ya dijimos que es el número perfecto de Dios, pero también el número 10, que es el número completo. ¿Verdad? Si usted se da cuenta, estos 2 números son muy usados en la Biblia. Justamente, pues el pasado domingo veíamos los 10 mandamientos. Y vamos a ver que se nos habla en el Nuevo Testamento de las 10 vírgenes, se nos habla de los 10 leprosos, en el Antiguo Testamento se nos habla de las 10 plagas, ¿verdad? O sea, se nos da el uso de esos números de una manera muy especial. El número 7, de igual manera, ¿verdad? Apocalipsis lo presenta varias veces como las 7 plagas, los 7 sellos. Nos va a hablar también de las 7 copas de la ira de Dios, de las 7 trompetas. O sea, de todo eso, cómo se utilizan estos números, pues por la combinación que ellos tienen. Y es acá donde el Señor Jesús pues le va a decir a Pedro que el perdón debe de otorgarse completo e ilimitado. O sea, nosotros, en otras palabras, debemos de perdonar siempre. Y no importa, fíjese, cuántas veces le ofendan, siempre debe de perdonar cuando le pidan perdón. Lastimosamente, creo que todos sabemos cómo la falta de perdón es lo que aún hoy en día está provocando niveles exagerados de violencia. La falta de perdón está provocando asesinatos, actos de violencia, ¿verdad? Los cuales se dan por la falta del perdón. Es necesario, mire, cómo el perdón es tan importante en la vida del ser humano, porque la ausencia del perdón es la que hace que hayan familias divididas, que hayan comunidades divididas por la falta del perdón, por la intolerancia. O sea, ahora, el mundo piensa que el que perdona es débil, es cobarde. Pues para el mundo lo que existe no es el perdón, ¿verdad? Sino que es la venganza. Pero hoy el Señor nos enseña a perdonar. Y no importa la falta, el Señor quiere que perdonemos. Y por eso se nos dice que el Señor perdonó siempre. Y nos enseñó, fíjese, que la venganza no es del pueblo de Dios. Pero en realidad, hermanos, ¿qué es el perdón? Porque se habla tanto del perdón, pero ¿qué es? Y rápidamente puedo decirle que el perdón es el acto de amor más grande. Es perdonar perdonar a una persona es dejarle libre, ¿verdad? De probablemente pues aquellas heridas profundas, es dejar libre a una persona que nos ha ofendido y causado ese dolor, o sea, es dejarlo libre, es renunciar a la venganza por aquella ofensa recibida. Ahora, debo recordarle, y yo lo he dicho aquí pues en innumerables ocasiones, que el perdón se da cuando se solicita.
O sea, yo siempre le digo a la gente, mire, no ande solamente perdonando a las personas si no le han pedido el perdón, ¿verdad? Porque si no le han pedido perdón, con perdonar usted está dando una mala enseñanza y está mal acostumbrando a las personas. Pero cuando reconocemos en verdad que debemos nosotros de pedir perdón y obviamente tenemos nosotros de buscar siempre la reconciliación, es ahí donde la bendición de Dios va a fluir. Ahora, al recibir el perdón, se debe de dar, ¿verdad? Y especialmente de compartir a aquellas personas que lo solicitan. Y usted tal vez se preguntará, pero ¿cómo puedo saber si he perdonado a mi prójimo que me ha ofendido? Y fíjese que hay una clave sencilla pero efectiva, y es que si al recordar la falta recibida, usted ya no le duele, usted ya no le da cólera, usted ya no siente enojo, es porque usted ya perdonó, ¿verdad? Pero si después de perdonar o dizque perdonar, ya la persona sigue mencionando la falta, es ahí donde no ha perdonado. Porque recuerde, después de perdonar ya no se debe mencionar el tema, pues al perdonar se pasa la página. O sea, al perdonar, ahí es donde ya no van a haber, pues, ninguna raíz de amargura. Cuando una persona perdona, tiene que ser verdaderamente limpio, libre, y debe de ser pues siempre para la gloria de Dios. Ahora, para que Pedro le entendiera mejor, el Señor le cuenta una parábola, la cual se llama la parábola del siervo despiadado. Y dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía mucho dinero, y como no tenía cómo pagar, se le perdonó la deuda. Pero este hombre, al salir, se encontró a un compañero suyo que le debía poco dinero. Pero este no tuvo misericordia y no quiso perdonarlo. Y fue ahí, o sea, donde, dice, lo echó a la cárcel para que allá adentro, mientras estuviera adentro, le pagara. Pero hermanos, al ver lo ocurrido, dice el texto, que sus compañeros se indignaron y le fueron a contar al Señor. O sea, al Señor le van a contar la situación. Y es aquí, bueno, le fueron a contar en realidad al rey, ¿verdad? Y es aquí donde dice que el rey le dijo: siervo malo, te perdoné toda la deuda, ¿no debías tú también de perdonar? ¿No te debías tú también de derramar y declarar el perdón? Y hermano, este texto, aunque es muy conocido, nos deja enseñanzas muy valiosas. Y una de ellas, obviamente, es que Dios en su misericordia nos ha perdonado a nosotros grandes pecados. Pero si Dios nos ha perdonado, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos verdaderamente también de perdonar a nuestro prójimo. Porque si Dios ya nos perdonó, ¿por qué seguir nosotros, verdad, guardando resentimiento? ¿Por qué seguir guardando cólera? ¿Por qué seguir guardando esas cositas que nos separan, que nos dividen, que nos alejan? Por eso, hoy es tiempo de buscar de Dios para que Él sea fiel. Ahora, al ver lo ocurrido, dice, sus compañeros se indignaron y le fueron a contar al rey. Este lo encara a los judíos, a los de nuevas ideas, les encara y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda tu deuda, ¿no debías tú también perdonar? Esto es una apelación, hermanos, a la conciencia, porque vea, el perdón le daba un compromiso moral y por eso es de conciencia. Él tenía que perdonar. Y enojado, dice la palabra, lo entregó a la cárcel, y termina el texto con una exhortación diciendo: lo mismo hará mi Padre con ustedes
si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermano, alguien podrá decir, es que es difícil perdonar. Y yo le puedo decir que podrá tener razón, pero cuando se le haga difícil perdonar, piense cuántas veces Dios lo ha perdonado. Piense todo lo que Dios lo ha perdonado. Yo le puedo recordar, mire, el perdón sana, el perdón restaura, el perdón vivifica, el perdón libera, el perdón te hace feliz. Pues la falta de perdón, en realidad es la falta de amor, fíjese. Porque usted sabe que dice la palabra que el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor todo lo ve. Por eso, hermanos, en este día, démosle gracias a Dios, porque Él ya nos perdonó. Pero también esforcémonos por perdonar a aquellas personas que en algún momento pues están prontas a necesitar el perdón. Ahí es donde debemos de darlo. Por eso, hermanos, oremos siempre, ¿verdad? El Señor mismo nos enseñó a que perdonemos, como decimos en el Padre Nuestro. Cuando le decimos perdona, Señor, nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, o sea, nos comprometemos a perdonar a quienes nos ofenden. Y qué hermoso que ese compromiso podemos hacerlo realidad, porque si nos comprometemos a perdonar, hoy es cuando podemos perdonar a las personas que nos puedan dañar, que nos puedan haber ofendido, pero que lo hagamos sabiendo que Cristo ya nos perdonó mucho más, y que hoy es cuando podemos nosotros exaltar y glorificar a Dios, perdonándonos los unos a los otros. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, que derrame su gracia, que derrame su misericordia sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.